Muchas gracias, Anaí. Muy buenas tardes a todas, todos y todes. Agradezco sinceramente su presencia, su tiempo y su interés, desde luego, en esta actividad que forma parte del compromiso permanente de este tribunal con la promoción de los derechos humanos y con la garantía del ejercicio pleno, libre e igualitario de los derechos político-electorales de todas las personas sin distinción alguna. Saludo cordialmente a mis compañeras de pleno, a la maestra Claudia Ávila Graham y a la maestra Talía Hernández Robledo, por su permanente acompañamiento y sensibilidad en la construcción de espacios más igualitarios y respetuosos de los derechos de todas las personas. Saludo con mucho afecto a la consejera, la maestra María Salomé Medina Montaño. Desde luego, asimismo, reconozco la presencia de la licenciada Ilse Berenice Cosío Lugo, titular del órgano interno de control del Tribunal Electoral de Quintana Roo, cuyo acompañamiento institucional es también de gran relevancia. Extiendo un especial reconocimiento y agradecimiento a nuestras y nuestros panelistas, la maestra María Cristina Montejo Briceño y el maestro José Manuel Jiménez García, por su invaluable aportación al conocimiento, la reflexión y la promoción de los derechos de la diversidad sexual y de género. A las personas servidoras públicas que hoy nos acompañan, a las autoridades académicas, integrantes y simpatizantes de los partidos políticos, organizaciones y comunidad estudiantil. Su participación activa y su compromiso con los derechos humanos y la igualdad sustantiva fortalecen este espacio de diálogo y reflexión en favor de una sociedad más incluyente y libre de discriminación. Saludo también con afecto al consejero Juan César Hernández Cruz por su presencia y su acompañamiento. Muchas gracias, estimado amigo. Hoy, 30 de junio, nos reunimos en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Diversidad Sexual, una fecha que trasciende las celebraciones y nos convoca, sobre todo, a la memoria, a la dignidad y a la exigencia de la justicia. Recordamos que este día tiene su origen en la resistencia, en la valentía de quienes ante la discriminación y la persecución alzaron la voz y dijeron basta. Personas que tomaron las calles, exigieron la libertad y plantaron una semilla de transformación que continúa germinando hasta nuestros días. La historia del movimiento LGBTIQ+, está profundamente ligada a la defensa de los derechos humanos. Desde esa convicción, abrimos este espacio como una oportunidad para reflexionar sobre los avances alcanzados, pero también y especialmente para reconocer los desafíos que aún persisten en materia de igualdad, inclusión y no discriminación. Estamos convencidos de que una democracia no puede comprenderse ni ejercerse plenamente si no se reconocen, respetan y protege la diversidad de quienes lo integran. Por ello, las voces que integran la pluralidad de orientaciones sexuales e identidad de género deben estar presentes en todos los espacios públicos, en los procesos electorales, los partidos políticos, las instituciones y los ámbitos de toma de decisión. Desde el tribunal, a través de la Defensoría Pública Electoral, refrendamos nuestro compromiso con la inclusión sustantiva, el acceso efectivo a la justicia electoral y la consolidación de una cultura democrática basada en la equidad, la participación y el respeto a la dignidad de todas las personas. Reconocemos que la construcción de una democracia real requiere abrir espacios de diálogo como el que hoy nos convoca, para escuchar las voces históricamente silenciadas y mediante el fortalecimiento de organismos como la Defensoría Pública Electoral, trabajamos para garantizar que todas, todos y todes tengan espacios para hacerse escuchar y ejercer plenamente sus derechos. Durante este panel escucharemos reflexiones y propuestas que nos invitan a cuestionar, aprender y actuar. Por ello agradezco profundamente a la presencia de todas las personas que nos acompañan, así como a quienes participan como panelistas, por sus valiosas aportaciones y por compartir sus perspectivas desde la experiencia y el conocimiento, con miras para construir propuestas que fortalezcan la defensa de los derechos político-electorales de la diversidad sexual y de género. Este evento también una invitación a imaginar un futuro distinto, uno en el que la diversidad no sea solo tolerada, sino reconocida, protegida y celebrada como un verdadero pilar de la democracia. Sin más, damos formal inicio a esta mesa panel y sean nuevamente bienvenidas todas, todos y todas. Muchas gracias, magistrado. Les invitamos ahora
activar sus cámaras para realizar las capturas fotográficas de esta actividad. Para ello, cedo el espacio a la unidad de comunicación a cargo de mi compañera, la licenciada Silvia Hernández, quien nos dará las instrucciones para las capturas. Buenos días a todas y a todos. De favor, vayan prendiendo sus camaritas y vamos a hacer conteo. Vamos a tomar 3 tomas y voy a contar para que hagamos la primera, la segunda y la tercera, por favor. Ok, vamos. 1, 2, 3. Va la segunda toma, por favor. 1, 2, 3. Algunos están abriendo apenas sus cámaras. Vamos a dar un momentito, por favor. 1, 2, 3. Les voy a pedir una más, por favor, porque algunos sí son bastantitos participantes. Entonces va la tercera, va la cuarta, perdón. 1, 2, 3. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Sil. Bueno, ahora bien, me permito realizar algunas indicaciones técnicas para el desarrollo correcto de este panel. Este evento está siendo grabado, por lo que les invitamos a mantener sus micrófonos apagados durante el desarrollo de la actividad. Escribir sus preguntas en el chat o directamente en el icono de alzar la mano que aparece en la plataforma. También informamos que colocaremos en el chat el link para registrar su asistencia, el cual deberán contestar en una sola ocasión. Es muy importante colocar su nombre y correo electrónico correctamente para la expedición de la constancia correspondiente. A continuación, cedo el uso de la voz a la maestra Talía Hernández Robledo, magistrada electoral, quien procederá a dar lectura de las síntesis curriculares de quienes integran la mesa panel. Muchas gracias, Anaí. Bueno, primero procederé a dar lectura de la semblanza curricular de José Manuel Jiménez García, que es tío de Jimena, Sofía Eloán. Es profesor investigador universitario, consultor en diversidad y derechos humanos, asesor en emprendimiento social, calidad, desarrollo de competencias directivas y gestión educativa. Maestro en gestión y políticas de la educación superior, becado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, becario de distintas organizaciones como la Secretaría de Relaciones Exteriores, Fundación Catalina de España, la Agencia de Cooperación Internacional de Chile, Universidad de Salamanca, España, y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en España. Integrante del Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, fundador y coordinador de la red IES-MEDD, Instituciones de Educación Superior Mexicanas por la Discapacidad y No Discriminación, miembro del Comité Ejecutivo de la REDLAT, Red Interuniversitaria Latinoamericana y del Caribe sobre Discapacidad y Derechos Humanos. José Manuel ha realizado estancias profesionales en España, Chile, Colombia y Panamá. Es un apasionado de la investigación y la enseñanza. Es fundador del Grupo de Investigación de Derechos Humanos y Bienestar de la Universidad Tecnológica de Cancún, integrante del Sistema Estatal de Investigadores del Estado de Quintana Roo y miembro de la Red de Investigadores IMEF, Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas. En las organizaciones donde ha colaborado José Manuel, ha sido reconocido como una persona crítica y disruptiva, con facilidad y pasión por compartir, innovar e incidir. Actualmente se desempeña como profesor investigador de tiempo completo en la División de Turismo de la Universidad Tecnológica de Cancún y como consultor independiente, además de ser profesor en la Escuela Bancaria Comercial Campus Cancún, y cursa el doctorado en Humanidades con especialidad en Patrimonio y Cultura para la Paz. José Manuel se define como una persona que acontece impermanentemente. Muchas gracias y bienvenido, José Manuel Jiménez García. Y bueno, procederé en este momento también a dar lectura a la semblanza curricular de María Cristina Montejo Briceño. María Cristina es una mujer maya, feminista, psicóloga y maestra en salud pública, directora general del Instituto Shunan, consultora especializada en igualdad sustantiva, intervención en violencias y bienestar, cofundadora de la colectiva feminista Ajalya Yaakun, integrante de redes como la Global
Leadership Fellows Network, colectivo Quibernos, México y de la Red Constituyentes. Certificada en estándares de competencia, conocer relacionados con atención a víctimas, capacitación en y desde el enfoque de igualdad y transversalización de la perspectiva de género. Conferencista en derechos de las mujeres, cultura de paz, interculturalidad y proyectos de desarrollo comunitario con perspectiva interseccional. Desarrolladora de la iniciativa Botiquín para la Calma. Cuenta con 16 años de experiencia profesional en la promoción y atención de la salud mental a nivel individual, organizacional y comunitario, con enfoque intercultural, de derechos humanos y perspectiva de género, desempeñándose actualmente como jefa de Departamento de Acción Comunitaria del IMSS Bienestar. María Cristina posee experiencia en el desarrollo de programas y proyectos de atención y promoción de la salud mental, contención emocional y atención a mujeres que viven violencia en entornos comunitarios, académicos y en proyectos. Cuenta con experiencia pedagógica en impartición de asignaturas como equidad, género y salud, derechos indígenas, entre otras, así como con competencias consolidadas para la integración y transversalización en los enfoques de derechos, interculturalidad, juventudes, cultura de paz y perspectiva de género en los ámbitos de investigación, fortalecimiento institucional, formación de recursos humanos, gestión y vinculación con empresas, gobiernos, sociedad civil e instituciones académicas, así como con habilidades para el manejo de grupos y de procesos formativos a diversos niveles académicos para la generación y fortalecimiento de equipos transdisciplinares en ambientes de alto rendimiento y enfoque de resultados. Pues también sea muy bienvenida María Cristina y creo que con esta amplia trayectoria que ambos de nuestros participantes en esta conferencia, en esta panel estarán participando, bueno, creo que estará por demás interesante escucharles. Bienvenidos. Muchas gracias, magistrada Talía Hernández. Sin más preámbulo, me permitiré dar inicio a esta mesa panel virtual denominada Interseccionalidad, Discriminación y Representación hacia una participación política LGBTIQ+, con justicia. Para ello, procederé a indicar las directrices de esta actividad. Esta mesa panel comprende 2 bloques en donde se realizarán preguntas detonadoras. En cada bloque, la y el panelista intervendrán en una única ocasión para exponer sus puntos de vista. Cada panelista contará con un tiempo máximo de hasta 8 minutos para desarrollar su intervención, por lo que respetuosamente les solicito apegarse al programa. Transcurridos los 8 minutos de la intervención, se emitirá la siguiente señal de advertencia. Misma que indicará que finalizó su tiempo asignado. En el bloque 2 se rotará el inicio de las intervenciones de cada panelista. Al concluir el segundo bloque de intervenciones, se abrirá un espacio para contestar las preguntas dirigidas a la y el panelista. Finalmente, las personas panelistas dispondrán de un tiempo máximo de hasta 3 minutos para dirigir su mensaje de cierre. En tal sentido, una vez precisadas las anteriores indicaciones, damos inicio al bloque 1 denominado Diagnóstico e Interseccionalidad, por lo que procedo a formular la pregunta detonadora siguiente. Tomando en consideración las condiciones sociales, clase, etnia, discapacidad, migración, que pudieran incidir en la participación política en el estado de Quintana Roo, ¿cuáles son las barreras que actualmente enfrentan las personas LGBTIQ+ para ejercer plenamente sus derechos político-electorales? Para dar respuesta a la primera interrogante, cedo la voz a la maestra María Cristina Montejo Briceño, como primera panelista. Adelante, maestra, por favor. Muchas gracias por el espacio. Creo que contestando a esta primera pregunta, enfrentamos todavía mucha violencia y mucha discriminación hacia todas las personas LGBTIQ+. Hay mucha desinformación también respecto a cuáles son estas identidades, muchos prejuicios y que estamos también ante un Estado que en ciertos momentos puede
incluso parecer muy abierto, ¿no? En algunos espacios, sobre todo en las cuestiones urbanas, pero en en regiones rurales esto no es así. También me parece que una de las barreras más importantes es cuando se van interseccionando estas situaciones de opresión. Por ejemplo, sí, ser de parte de la o comunidad LGBTIQ+, representa un reto, pero si además estás en una zona rural, eres una persona con alguna discapacidad o eres migrante o estás en una condición de pobreza, eso le va sumando obstáculos a que tú puedas tener una verdadera representación y participación. Me parece también que hay muchas voces que han sido invisibilizadas y particularmente en el ámbito comunitario, que es en donde más está mi trabajo. Lo que he encontrado es que muchas personas han tenido que ocultar su identidad por la cuestión de la presión social y por miedo también a represalias y violencias que no solamente están imaginando que son reales los crímenes de odio que tenemos, y que me parece que además muchas de estas situaciones están en algunas identidades mucho más agudas. Por ejemplo, en el caso de las de personas trans o de las mujeres lesbianas, creo que es aún mucho más difícil para estos grupos tener esta visibilidad y esa expresión sin tener violencia de por medio. Por otro lado, cuando una de estas personas, aún con todo esto en contra, logra participar, recibe mucha violencia, mucha cuestión mediática, y en este sentido también si bien hay como muchas, tenemos una legislación que va señalando y que ha normado todos estos procesos de violencia política, pero que no logra alcanzar en tiempo real para poder prevenir, evitarla o para poder evitar que esto repercuta en un proceso de elección. Otro reto es que todos estos espacios que van buscando el fortalecimiento de la identidad tienen que manejarse con mucha ética, y desafortunadamente en algunos espacios esta ética es inexistente, en donde se van utilizando estos espacios, aprovechando justo que no le debemos ni feminidad ni masculinidad a nadie, ¿no? Y que tampoco tenemos que ir demostrando nuestras identidades para quienes forman parte de esa diversidad. Algunas personas que son, por ejemplo, cisgénero, heterosexuales, han aprovechado estos espacios y esta bondad, me parece, y esta flexibilidad en la asunción de las identidades para tener candidaturas y usurparlas. Y me parece que esto también ha estado siendo como un resultado en donde hay, a pesar de que nos nombramos como una comunidad, luego si tenemos encontronazos, si tenemos diferencias y todavía no hemos podido unirnos del todo para poder entonces sí dar un visto bueno o pedir un reconocimiento a alguna persona que sí forma parte de la comunidad y diferenciarlas de las que no. Creo que algo que necesitamos también es poder ir fortaleciendo estos caminos para llegar más fácilmente a un espacio de representación. Actualmente, solamente personas que han tenido ciertos espacios, ciertos, nombrémosle, privilegios, han podido acceder a estos espacios de representación, pero las personas que están con las voces menos escuchadas, por ejemplo, de personas de la diversidad que provienen de comunidades que son mayas, por ejemplo, que son discapacitadas o que tienen una condición de migración, son las voces menos escuchadas y menos representadas porque tienen muchas más dificultades para poder llegar, enfrentando muchas desigualdades, no solamente en el marco de sus identidades y sus expresiones de género, sino también en la cuestión de los retos que tiene el asumir esa identidad para poder tener, por ejemplo, estabilidad económica. La cuestión es que poder estar en estos espacios buscar estos espacios de representación cuesta dinero. Y las personas que tienen menos acceso a estos espacios justos son personas que enfrentan estas desigualdades y que hace más difícil que lleguen. Incluso puede haber personas que tienen muchísimos años de trayectoria haciendo estas luchas, haciendo ese trabajo comunitario, estando trabajando fuertemente por las comunidades LGBT y PTIQ+, pero no logran llegar porque no tienen el recurso suficiente.
y ante otras personas que sí lo tienen van estando en desventaja. En algún momento se hablaba de la cuestión de la meritocracia y que partimos desde el mismo punto. Yo no creo que partamos desde el mismo punto y justo es la intención de estos espacios que están buscando esta representación. Pero sí va a ser muy importante poder ir tejiendo más fino para poder detectar cuándo se usurpan estos espacios, porque creo que es el principal reto. No hemos tenido ni uno ni dos casos en el país, también los hemos tenido de repente en Quintana Roo, en donde estos espacios están tomándose cinética y de repente no hay como mucha claridad de qué hacer ante esto, ¿no? Y que también yo creo que necesitamos como parte de la comunidad o diferentes luchas, diferentes frentes, irnos uniendo, ¿no? Para poder ir evitando que estén en los espacios personas que no nos representan o que no van a llevar nuestras necesidades al frente. Es cuanto. Muchas gracias, maestra Cristina, por esta interesante primera intervención. Seguidamente le cedería el espacio al maestro José Manuel Jiménez para hablar de la misma temática. Voy a proceder a dar lectura. ¿Cuáles son las barreras que actualmente enfrentan las personas LGBTIQ+ para ejercer plenamente sus derechos político-electorales? Adelante, maestro José Manuel. Bien, pues primero que nada quiero agradecer la invitación del Tribunal Electoral de Quintana Roo y la Defensoría Pública Electoral para la Protección de los Derechos Político-Electorales por este espacio. Eh, voy a opinar y para mí es importante contextualizar. Soy un hombre gay, aceptado, cisgénero, y menciono esto porque muchos de mis comentarios a lo mejor los voy a realizar desde mi privilegio, porque soy una persona que ha tenido acceso a estudios, soy una persona que ha sido acobijada por su familia, soy una persona que ha sido respetada por sus estudiantes y por las personas por las que convive. Y desde este privilegio es que voy a tratar de hacer una reflexión. Primero, quiero analizar el concepto de interseccionalidad, porque hoy en día es un concepto que se abarca de manera, eh, diría yo, un tanto de moda, pero hay que entender qué es la interseccionalidad. Y precisamente es Kimberly Crenshaw y Patricia Hills, feministas, quienes desarrollan este concepto para referirse a esta situación en la que diferentes categorías sociales se intersectan. Es decir, yo soy una persona homosexual, pertenezco a la comunidad, pero posiblemente soy una persona afrodescendiente. Entonces, las características de mi identidad, las características de mi persona, de una o de otra manera, crean sistemas que pueden bien provocar desigualdad y discriminación o en una situación positiva un tanto utópica, bueno, representar ventajas y beneficios. ¿Por qué quiero definir este concepto de interseccionalidad? Porque me parece interesante entender que no todas las personas tenemos las mismas condiciones para participar o las mismas condiciones para ejercer nuestros derechos. Bien, ahora voy a ir directamente a la pregunta planteada y diría que las personas de la comunidad LGBTTIQA+ enfrentan diversas barreras estructurales, sociales e institucionales. Y me parece que todas ellas van acompañadas de un importante elemento, que es el desconocimiento y sobre todo la falta de iniciativa, la falta de incidencia, no solamente por parte de las personas que formamos parte de la comunidad, sino por la sociedad en general. De acuerdo a la Agenda de los Derechos Político-Electorales de las Mujeres y la Diversidad Sexual, que es promovida por el INE, se identifican diferentes barreras, diferentes áreas de oportunidad. Me voy a permitir mencionar algunas a manera de reflexión. Una de las primeras es la violencia institucional y política. Esta violencia, que como mencionaba mi compañera, incluye violencia política contra las mujeres en razón de género, pero esta violencia se exacerba o se agudiza cuando intersecta con la diversidad sexual, cuando tenemos mujeres eh, trans que intentan participar
en la incidencia política y son dejadas de lado. Un segundo aspecto sería el machismo y la exclusión en partidos políticos. Sigue habiendo poca apertura para la participación y liderazgo de personas de la comunidad LGBTTIQA+, en espacios de toma de decisiones dentro de los partidos. Además, existen limitaciones para postular candidaturas debido a prejuicios y determinaciones electorales. Siguen existiendo normas sociales heteronormativas y cisnormativas que desalientan la inclusión de las personas, y voy a enfatizar sobre todo de las personas de la comunidad trans, en espacios de toma de decisiones. También existe un tercer aspecto que es la falta de reconocimiento jurídico y las barreras legales. Existen trámites como la adecuación de la identidad de género en documentos oficiales que siguen siendo trámites complejos o inaccesibles en varios estados, en varias entidades y, como mencionaba Cristina, en algunas zonas donde las personas no tienen acceso a la tecnología o no tienen acceso a instancias que regulen los temas legales, esta situación se vuelve más compleja. Existe incongruencia entre los datos registrales y la identidad autopercibida que impiden la inscripción en padrones electorales o la emisión de credenciales de elector o el registro de ciertas candidaturas. Un elemento también adicional es la discriminación, estigma y estereotipos, y me parece que este es un gran problema. Si bien las instituciones han hecho han hecho algunos avances para incluir a las personas de la comunidad, en el día a día siguen existiendo prejuicios lesbofóbicos, homofóbicos y transfóbicos que generan exclusión y limitan la participación de todas las personas en igualdad de condiciones, enfatizando sobre todo la discriminación que viven las mujeres y los hombres de la comunidad trans. También existe una simulación y falta de representatividad real. Y esto lo menciono porque en algunas ocasiones las personas de la comunidad son invitadas a participar, pero no para estar al frente, sino para hacer un relleno y para acompañar candidaturas. Muchas veces se simula la representatividad y no son tomadas en cuenta las voces de quienes de una u otra manera pertenecen a estos grupos que han sido vulnerados, tradicionalmente. Existe una falta también de apoyo institucional y económico. Las instituciones y partidos políticos no brindan suficiente apoyo ni información sobre acciones afirmativas debido a diferentes cuestiones personales o de partidos. Incluso la moral como un elemento que condiciona la participación de las personas de la comunidad en diversos partidos políticos. También existe una invisibilización y miedo a perder votos, porque muchos partidos eh, que se proclaman en defensa de la familia tradicional o de valores tradicionales, hacen a un lado a las personas que formamos parte de la comunidad. Y finalmente diría que hay una baja representación en órganos judiciales y políticos. La población LGBTTIQA+ sigue siendo minoría en espacios de poder como el Poder Judicial, lo que dificulta la garantía y el reconocimiento efectivo de los derechos político-electorales. Como ejemplo, tenemos el asesinato del magistrado Jesús Ociel Baena Saucedo, magistrado de Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes en el 2023, situación que fue adjudicada a una situación pasional, lo cual hoy en día sigue sin esclarecerse. Yo diría que todas estas barreras se entrecruzan y se agravan y provocan que las personas de la comunidad, como personas de otros grupos de atención prioritaria, no sean tomados en cuenta para diseñar políticas públicas que garanticen la participación política con justicia para todas las personas. Hasta aquí mi primera intervención. Muchas gracias, maestro José Manuel, por sus interesantes aportaciones y sobre todo reflexiones vividas desde pues el ámbito que usted mismo refiere y que pues bueno, a mi parecer considero que nos queda pues como parte de las autoridades pues precisamente este reto, esta tarea para poder realmente pues en primera instancia escucharles de viva voz para poder tomar, en su caso, desde el ámbito de nuestras respectivas competencias, pues las determinaciones en pro de los derechos
político-electorales de las personas de la diversidad. En ese sentido, si me lo permiten, estaría iniciando el segundo bloque, como había señalado anteriormente, denominado interseccionalidad y propuestas. En este segundo bloque estaría iniciando usted, maestro José Manuel Jiménez García, con la pregunta desde la perspectiva de usted, es decir, académica y de la sociedad civil, ¿qué alianzas o estrategias colectivas se pueden fortalecer para lograr una representación política más inclusiva que garantice la participación igualitaria de las personas LGBTIQ+? ¿Qué falta por hacer? Mucho mencionó también de parte de las autoridades. Me referiría a reformas legales, cambios institucionales, políticas públicas. Le cedo el espacio, maestro, para escuchar sus reflexiones. Muchas gracias. Bien, gracias. Cuando, cuando me ponía a pensar en qué falta, diría, no sé por dónde empezar, porque si bien se han tenido avances, faltan muchas cosas, pero también se han logrado cosas y se deben aprovechar. Desde mi percepción, como ciudadano, como profesor, como amigo, como una persona cualquiera, me parece que el principal elemento es, primero, el romper con los estereotipos que tenemos para poder incidir. A mí a menudo me invitan a hablar en espacios y me dicen es que queremos que sensibilices y me parece importante sensibilizar. Pero de nada nos sirve sensibilizar, escuchar, si no pasamos a la acción. Entonces, para mí es importante pasar a la incidencia, pasar a la interpelación. Desde mi perspectiva, desde mi privilegio, diré que para lograr una representación política más inclusiva y una participación más igualitaria de personas de la comunidad o de personas que no han sido consideradas, diría que es fundamental fortalecer alianzas y estrategias que permitan abordar tanto reformas legales como cambios institucionales y políticas públicas. Y aquí haré énfasis en que es importante la participación. Sin participación no hay incidencia. Y la participación no solamente es responsabilidad de las personas que formamos parte de estos grupos de atención prioritaria, sino es responsabilidad de todas las personas. Hay algunas acciones y algunas recomendaciones que yo haría, pero en las cuales, como menciono, es importante la participación de todas las personas. Primero, plantearía que es importante el fortalecimiento de alianzas entre movimientos sociales, partidos políticos y el Estado. Es decir, crear una agenda en la que puedan coincidir los movimientos, los partidos políticos y el Estado, pero donde se escuche efectivamente a las personas que se vean vulneradas. Yo trabajo el tema de discapacidad y ahí he aprendido una enmienda que me parece importante y es nada sobre nosotros sin nosotros. Asimismo diría que el establecimiento de una agenda debe considerar esta alianza entre movimientos sociales, partidos políticos y el Estado. También diría que es importante plantear reformas legales y normativas. Y cuando hablo de estas reformas legales y normativas me refiero a implementar y fortalecer acciones afirmativas obligatorias tanto en las instituciones como en los partidos políticos, para garantizar cuotas o candidaturas reservadas para personas que forman parte de la comunidad o que forman parte de diversos grupos de atención prioritaria. En el caso de las personas de la comunidad LGBTTIQA+, enfatizaría la presencia de mujeres y personas trans quienes sin duda, de acuerdo a diferentes estudios, son las personas que se ven más afectadas por esta intersección a la que ya habíamos hecho mención. También plantearía que es necesario establecer protocolos claros para el ejercicio del voto de personas trans y no binarias, asegurando el respeto de su identidad de género en los procesos electorales. Dentro de este apartado mencionaría que es importante crear mecanismos de vigilancia y sanción contra la discriminación y la violencia política hacia todas las personas de la comunidad durante campañas y en el ejercicio de cargos públicos. Creo además que es importante generar cambios institucionales y formación
y sobre todo dar una formación obligatoria y que sea evaluada. Porque ¿cuántos de nosotros tomamos cursos? ¿Cuántos de nosotros acumulamos horas de capacitación? Pero no pasa nada, no pasa nada en la acción. Se acerca una persona de la comunidad trans, se acerca una persona con discapacidad y parte de la comunidad, se acerca una persona migrante que forma parte de la comunidad. ¿Y de qué nos sirven todos esos cursos si en la acción y la incidencia no se reflejan los resultados? Entonces, invitaría a sí generar formación, pero evaluar esa formación y establecer sanciones para quienes no respeten estos temas y sobre todo el derecho a la identidad que tienen las diferentes personas. Además, creo que es responsabilidad de nuestras autoridades electorales y funcionarios difundir materiales educativos basados en derechos humanos y en un enfoque de no discriminación para sensibilizar a la sociedad y a todos los actores que participan en estos procesos. Además, creo que es importante establecer políticas públicas y destinar recursos. Esto es muy importante. De buena fe no se logra todo. Si bien es un importante elemento el tener una actitud, pero se necesita un recurso, se necesita un financiamiento que vaya dirigido precisamente a campañas, a procesos de formación, a protocolos, a la creación de lineamientos y a la realización de investigación. Esto es importante. Necesitamos hacer diagnósticos, necesitamos identificar las problemáticas no desde una perspectiva de investigación de escritorio, que es lo que tradicionalmente se hace, sino acercándonos a quienes viven esta situación y a quienes han sido discriminados. En resumen, traté de decir que lo que falta por hacer es consolidar reformas legales que obliguen a partidos y autoridades a garantizar la participación real y segura de personas LGBTTIQA+, fortalecer alianzas estratégicas entre movimientos sociales, partidos políticos y gobiernos para promover políticas inclusivas, implementar la formación, la sensibilización, pero sobre todo la evaluación y la acción de todo lo aprendido. Asegurar recursos y apoyos concretos para candidaturas y para las personas, para las problemáticas que aquí se han mencionado. Y promover un cambio cultural en donde se valore la diversidad y la igualdad en la política. Hasta aquí sería mi participación. Muchas gracias, maestro José Manuel. Interesantes reflexiones, sobre todo pues en el ámbito de la participación efectiva de las personas pertenecientes a la comunidad. Hace unos días tuvimos precisamente un foro y, se mencionó mucho el tema de la simulación. Entonces, considero que dentro de todas sus reflexiones y grandes aportaciones, pues precisamente es buscar eso, una verdadera representación de las personas de la comunidad y evitando pues precisamente las simulaciones que lamentablemente se han dado. Seguidamente le cedería el espacio a la maestra María Cristina para proceder con su intervención en el tema denominado ¿qué alianzas o estrategias colectivas se pueden fortalecer para lograr una representación política más inclusiva que garantice la participación igualitaria de las personas LGBTIQ+? ¿Qué falta por hacer? Sin más, adelante, maestra, por favor, Cristina. Muchas gracias. Yo me sumo a lo que comenta José Manuel en prácticamente en el 100% de sus propuestas. Y también pienso en poder hacer cuestiones específicas en estos espacios rurales, en estos espacios mayas o de diferentes, diferentes grupos, diferentes pueblos originarios que tenemos aquí en Quintana Roo, en donde hay como muchos retos en torno primero a la mera aceptación de esta diversidad al interior de estas comunidades y que esto pueda ser sin violencias. Eh, yo estuve en José María Morelos trabajando mucho tiempo. Recuerdo que hicimos un diplomado justo donde empezamos a hablar al respecto y empezaron poco a poco a salir del closet, dirían, así poco a poco varios jóvenes, varios universitarios, a partir de poder escuchar que era normal
poder hacer esto, ¿no? Poder vivir de esta manera, poder tener estos afectos, poder tener estos deseos, poder tener estas identidades. Y cuando hablo de lo normal, no hablo de por qué tenga que ser así, sino en este proceso de poder saberse suficientes en el marco de no tener que estar demostrando que tienen que tener una valía comunitaria a partir de tener cierta identidad o ciertos roles de género, ¿no? Me parece que es algo que quizá excede un poco lo que es en el marco de esta cuestión electoral, pero sí el poder ir sabiendo, reconociendo como comunidad que tenemos esta diversidad que además históricamente está presente, o sea, no es que sea una cuestión reciente, sino que esta homofobia, todas estas odios a esa diversidad es también parte de un proceso de colonización y de poder ir reconociendo que los pueblos originarios estaban también como muy a gusto con esta diversidad y reconociéndola como parte de su cotidianidad. Entonces yo creo que recuperar esa memoria histórica va a ser importante también para reconocer que esta diversidad que tenemos tiene que estar presente en todos los espacios públicos, incluyendo la toma de decisiones. Por otro lado, me parece que algo importante es tener herramientas para poder lidiar con las tensiones que tenemos entre diferentes grupos, porque es una realidad que los grupos de diferentes ámbitos, feministas, LGBT, de defensa de territorio y demás, luego tenemos estos choques y que podamos tener herramientas de resolución no violenta de conflictos, de construcción de paz, que nos ayuden a poder reconocer que tenemos un sistema que nos ha generado mucho dolor, que nos ha violentado y cómo juntos, juntas, vamos a poder caminar con más fuerza, ¿no? La fuerza que tenemos pues como pueblo, pues es la organización. Y si estamos separadas, va a ser imposible que podamos ir venciendo este sistema, ¿no? Entonces, poder optar por estas otras medidas de conciliación me parece muy importante. También creo que en particular, con mucho énfasis en personas que tengan diferentes intersecciones, puedan tener espacios en donde se pueda fortalecer este ejercicio de la voz y este ejercicio de la representación. Algunas personas han tenido la oportunidad desde muy pequeños y muy pequeñas para poder hacerse notar, pero cuando uno ha estado en una situación en donde recibe violencia por solamente ser, es muy difícil poder tener todas las herramientas para poder hablar y poder además poder representar a otras personas. Entonces se necesitan espacios, laboratorios en donde podamos ir fortaleciendo el ejercicio de la voz, el poder acercar la información necesaria para poder hacer propuestas que sí vayan encaminadas a estas necesidades y que vayan saliendo de una cuestión individual a poder hacer una representación colectiva en toda esa diversidad. Y eso en sí mismo es un ejercicio muy complejo al cual sí tiene que hacerse como muy dirigido, ¿no? Para brindar estas oportunidades. Finalmente, creo que un hecho, o sea, como un elemento clave, es poder asegurar cuáles son las voces que no han estado llegando con tanta facilidad. O sea, José Manuel hablaba de la población trans, hombres y mujeres trans. Yo también pienso mucho en mujeres lesbianas que además no son hombres trans, ¿no? Pero se asumen como mujeres, son lesbianas, pero sobre todo las que no están siguiendo mandatos de la feminidad son como más castigadas, más violentadas, más señaladas y con mucha atención comunitaria. Hay otras identidades u otras expresiones de género que pueden ser menos violentadas, como en mi caso, como mujer bisexual. O sea, puedo reconocer que como bisexual, pues no he tenido tantas violencias, ¿no? En este sentido, pero sí veo la diferencia, por ejemplo, con otras compañeras lesbianas que solamente estar en la calle tomadas de la mano está implicando violencia comunitaria. Me parece que es importante ir acrecentando, no sé, todavía no sé cómo, pero creo que es importante ir acelerando los procesos de atención a estas violencias políticas en razón a esta diversidad, de manera que pueda hacerse ejercicios que no impliquen el costo de esta elección. Por otro lado, creo que también es importante
esto sí va a sonar muy punitivo porque creo que sí es algo que es indignante, que los partidos piensen que es como que no pasa nada si usurpan un espacio. Es como, ay, te vamos a regañar, ¿no? O sea, realmente que implique una sanción dura, no solamente en el marco del espacio de la comunidad LGBTIQ+, sino afrodescendiente, indígena, porque justo estas identidades, por su propia naturaleza, implican un proceso de autoascripción, pero es un proceso de autoascripción situado. No cualquier persona, no puede venir alguien de Europa a decir, pues yo soy maya porque me siento maya y me encantan los panuchos y yo soy maya, ¿no? Entonces, si bien podemos respetar la cuestión de que se autoadscriba de esa manera, me parece que sí es importante y eso es un punto en tensión. O sea, me parece que sí es un punto en tensión en donde tenemos que ir afinando tanto los grupos LGBTIQ+, pero también las instituciones, cómo vamos a poder reclamar un uso poco ético de estos espacios. O sea, cómo vamos a poder señalarlo, porque es una realidad en este sentido. O sea, cómo vamos me parece que es importante no permitir y tener tolerancia cero ante este tipo de cuestiones que incluso pongan en peligro, no sé, candidaturas completas, o sea, la planilla completa, porque no puede ser algo, o sea, el pensar el usurpar esos espacios me parece que no es algo menor. O sea, finalmente es una cuestión que va más allá de la indignación, es en contra de derechos de tener una representación oportuna. Y pues con esto en este momento me parece que estamos también esperando las siguientes preguntas para ahondar un poco más. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a usted, maestra María Cristina, por sus interesantes aportaciones y sobre todo también, pues insisto, con el tema de la autoadscripción calificada que usted misma comentaba justo hace unos días en un foro que también tuvimos, pues precisamente se tocaron distintos precedentes ya de la sala superior, donde la misma sala pues se ha pronunciado para que bastaba con una autoadscripción simple para poder calificar para estas personas que quieran ser postuladas a un cargo de elección popular. Sin embargo, pues también en la reflexión el tema de la simulación que se ha venido dando en distintos estados del país y pues ahora sí que tarea para la nueva integración de las salas regionales, sala superior y por supuesto de los tribunales a efecto de poder, pues en su caso, tomar los criterios y atendiendo el caso concreto para poder ir combatiendo que no solamente, como usted bien menciona, se han presentado en las personas de la diversidad, sino también en distintas acciones afirmativas que en su caso los institutos electorales han implementado para el desarrollo de los procesos electorales de las respectivas entidades federativas. Bien, por mi parte, agradecerles a ustedes, maestra María Cristina, maestro José Manuel, y daría el espacio para preguntas del público que nos acompaña el día de hoy. Quienes deseen hacer alguna intervención, algún comentario, alguna duda respecto a la temática para nuestros panelistas el día de hoy, pues pudieran hacer valer la voz levantando la mano o bien escribiéndola en el chat. Se daría el espacio todos nuestros asistentes. Y te pedirían, a Nayeli, si me puedes apoyar en el caso de que no los pueda visualizar. Gracias. Sí, magistrada. De hecho, existe una pregunta que se realizó. Si gusta, la puedo leer. Silvia pregunta desde esta pregunta vamos a dirigirla a Cristina. Desde su experiencia personal o profesional, ¿puede compartir un caso que evidencie exclusión o violencia política hacia las personas LGBTIQ+? Desafortunadamente son muchos, no necesariamente tan cercanos, pero sí en noticias en todo México, ¿no? Ya comentaba José Manuel el caso del magistrado, también diferentes espacios, crímenes de odio, ¿no? Violencia en las redes, en donde se les va señalando
pues hablando de manera peyorativa en estas redes o exhibiendo, incluso como buscando como estos señalamientos, ¿no? A su probidad por ser parte de la diversidad sexual. También ha habido señalamientos, ha habido, por ejemplo, incluso casos, ¿no? de secuestro, violaciones correctivas, señalamientos, o llanamente no se les deja participar, aunque han sido personas que han estado, como comentaba José Manuel, acompañando candidatos, candidatas, al final de cuentas terminan siendo excluidos en el momento de poder ofrecer algunos cargos, ¿no? Que esa era como una de las prácticas que se hacen, o los cargos a los que se ponen son menores, aún si han movido mucha gente, aún si han tenido un apoyo decidido, al final del día, ya una vez que han sido utilizados, han sido como rezagados. También me parece un acto de violencia política, lo que comentaba José Manuel también, en donde diferentes personas han estado acompañando, avalando diferentes candidatos y candidatas, poniendo su voz, poniendo también su lucha y su trayectoria, avalando a candidatos y candidatas, y al final se les da la espalda o no forman parte como como del proceso de toma de decisiones. Entonces me parece que eso es como una manera también de ir pues robando el trabajo, la representación o utilizándolas igual que como se utiliza a las mujeres indígenas muchas veces, que son para decorar. Así también han habido demasiados casos de personas de la comunidad LGBTIQ+, que ha sido utilizados de esa manera. O sea, desafortunadamente son muchísimos casos los que hemos ido presenciando, ¿no? O juzgar, por ejemplo, a las personas sobre estos mismos estereotipos de género. Insisto, se van cruzando estas intersecciones en donde ser mujer trans o ser hombre trans o ser mujer lesbiana o ser hombre homosexual, pero que además venga de una comunidad y tal, van como haciendo más complejas esas violencias o justificando unas con otras. Pero sí, son bastantes casos. Muchas gracias, maestra Cristina. Maestro José Manuel, quisiera dirigirle una pregunta. ¿Qué papel juegan los partidos políticos, ya en referencia a lo que comenta la maestra Cristina, en la reproducción o superación de la exclusión de las personas de la diversidad sexual? Bien, me parece una pregunta interesante, pero no quiero recaer la responsabilidad en los partidos políticos, sino quiero que la responsabilidad recaiga en los ciudadanos, en quienes formamos parte de esos partidos políticos y quienes de manera a veces, diría yo, con la certeza de la ignorancia, elegimos a quienes participan en esos partidos políticos. Si bien me parece que los partidos políticos tienen una responsabilidad al no realizar una simulación y al no aprovecharse de figuras o de meses o de situaciones para ganar adeptos políticos, me parece que la responsabilidad es compartida. Los partidos políticos, si bien deben dejar la simulación, establecer lineamientos claros, establecer protocolos de participación, también los ciudadanos debemos elegirlos. Porque ¿qué pasa? Un partido político designa a una persona para representarle. Y resulta que esa persona que representa al partido político tiene ideologías, tiene valores, los cuales todas las personas tenemos derecho a tenerlos, pero intenta bajo su ideología, bajo su contexto de vida, influir para el no respeto de los derechos humanos. Y el no respetar la identidad es una violación de derechos humanos. Finalmente, los derechos humanos promueven una dignidad, la dignidad de las personas. Y pasa en que muchos partidos políticos, al elegir a quienes los representan, no ponen atención a estos discursos de odio, a estos discursos que promueven la discriminación, que promueven los estereotipos y hacen a un lado al movimiento o a la comunidad LGBTTIQ+. Si bien es responsabilidad de los partidos, yo diría que la mayor responsabilidad está en los ciudadanos, porque somos nosotros los ciudadanos quienes elegimos o quienes votamos por estos partidos políticos. Somos nosotros los ciudadanos, las ciudadanas, quienes de una u otra manera, de manera consciente al informarnos sobre
las premisas, sobre las ideas, sobre el plan de trabajo de un ciudadano, podemos tomar decisiones. Ahora, también es importante mencionar que algunas personas que participan y que son parte de la comunidad muchas veces son descartados precisamente por ser parte de la comunidad. Por ser parte de la comunidad se te cuestiona si estás casado, si no estás casado, si tienes una vida tradicional monógama, ¿no? Entonces la diversidad sexogenérica va más allá de lo que simplemente tú conoces. A mí me preguntan, José Manuel, ¿es sencillo? No, no es sencillo. Y también me preguntan, José Manuel, ¿por qué se habla de tantas letras? ¿Por qué es necesario visibilizarlas? Porque lo que no se menciona no existe. Y entonces es importante también aprender sobre el tema de la diversidad sexogenérica. Entender que una cosa es la identidad de género, que otra cosa es la preferencia sexual y que no necesariamente se combinan. Yo diría que como ciudadanos tenemos una gran responsabilidad en cuanto a informarnos y en cuanto a elegir el partido político al que vamos a respaldar con nuestro voto. Muchas gracias. Fíjese que tenemos otra pregunta en el chat. Es bastante similar a esta. Igual está dirigida para usted, maestro. Dice aquí, ¿quiere saber su opinión en la que los partidos políticos fueron obligados a través de acciones afirmativas para abrir espacios a personas de la de la diversidad con las personas que llegaron? ¿Se siente usted representado o considera que fue una simulación? Lo segundo, considero que fue una simulación, pero también diría que es valioso, o sea, es valioso iniciar por algo. Insisto, cuando algo comienza, no siempre es perfecto, y esto es importante saberlo, ¿no? Pero de una simulación a que no exista una representatividad que es a lo que aspiramos, diría que es un buen comienzo. No estoy de acuerdo en la simulación, quiero enfatizar esto, pero ya se están abriendo los espacios y a partir de que se abren los espacios empieza eh, el conflicto. Y así lo menciono, ¿eh? El conflicto. El conflicto debemos aprender a evitarlo, debemos aprender a aprovecharlo. Entonces, todas las luchas no han iniciado de manera pacífica, inician del descontento, inician en el conflicto, inician de la no mejor manera, pero ahí está, entonces hay que aprovecharlo. Yo diría que a partir de que lo vemos, ahora participemos, porque nos es muy fácil, y me incluyo, opinar desde el privilegio, desde estar sentado en casa, desde ser un activista de redes sociales, desde darle un like, desde, no sé, poner un emoticón. Eso hoy es una posición muy cómoda. Necesitamos las personas, la ciudadanía, tomar los espacios, participar, involucrarnos desde nuestro ámbito de incidencia. Voy a poner mi caso, soy profesor y mis estudiantes sin duda podrán decirlo. Desde mi labor docente incido en todo esto, incido en el respeto de los derechos humanos. No solamente en hacer presencia de la comunidad LGBT de la cual soy parte, sino hacer visibles todas las desigualdades que viven los diversos grupos de atención prioritaria. Quiero terminar esta participación haciendo mención de un eslogan, un hashtag que utilizó la Marcha del Orgullo en Cancún que decía, existimos todo el año. Y se trata de eso, de que todas las personas tomemos nuestros derechos, seas parte de la comunidad, no seas parte de la comunidad, seas parte de las personas con discapacidad, no seas parte, pero toma la responsabilidad de ser un ciudadano que se informa, que se involucra, pero sobre todo que participa, que incide. Muchas gracias, maestro. Veo que existe una pregunta más, pero me parece que está relacionada con el siguiente tema. Sí, muchas gracias, Nayeli y maestro José Manuel. Agradecer las puntuales respuestas a las preguntas que han sido formuladas y estaríamos entrando, si me lo permiten, a la etapa de cierre de esta mesa panel. Y en ese sentido, para concluir, invitaría a nuestros dos panelistas del día de hoy. En primer término, a la maestra
María Cristina Montejo, a efecto de que nos pudiera presentar una conclusión relacionada con un mensaje breve dirigido a las juventudes LGBTIQ+, con interés en participar en política. ¿Qué les diría a las juventudes que nos están escuchando el día de hoy, maestra? Adelante. Creo que algo importante es que si no hay un espacio creado para hacernos escuchar, lo creemos. Que podamos irnos organizando, que podamos hacer estos círculos para poder ir pensando, analizando, revisando de una manera autodidacta, ¿no? Asumiendo nuestra agencia, nuestra capacidad de nuestros recursos y entonces de esa manera ir impulsando otras voces y también poder hacer estos espacios tan diversos como sea posible, no solamente en cuestiones de estas identidades sexogenéricas, sino también incluyendo diferentes identidades afrodescendientes, indígenas, porque aquí no solamente hay pueblos mayas en Quintana Roo, hay muchísimos otros pueblos, hay personas migrantes, tan diverso como sea posible. Me parece que algo importantísimo es estarse formando colectivamente, poder ir buscando estos objetivos en común. Hace mucho tiempo, en algún momento conocí a una persona de ONU que estaba en un congreso. Y entonces yo le preguntaba, o sea, ¿qué hacemos? O sea, yo creo que en ese entonces tenía como 23, 22 años. Y le preguntaba, ¿qué hacemos? Porque me siento como muy impotente, siento que no puedo hacer nada. Me dice, mira, el gobierno hace las leyes, ese es su poder. Los medios hacen la opinión pública, ese es su poder. Las empresas van generando recursos, ese es su poder. Y el poder que tenemos el pueblo es la organización. Por eso tenemos que organizarnos, por eso tenemos que aprender a hacer comunidad, por eso hacer comunidad y estar juntos, juntas, juntes es resistencia. Y no es sencillo. Esto de estar juntos con un objetivo en común y poder ir trabajando y poder, siempre va a ser algo que va a generar seguramente tensión y demás, a lo mejor desacuerdos, a lo mejor malestares, pero apostarle a lo colectivo es lo que nos va a permitir justo poder hacer escuchar estas voces. También en ese marco de lo colectivo va a haber momentos en donde sí se va a escuchar mi voz y momentos en donde mi voz tiene que callarse porque hay otras voces que no se han escuchado, sobre todo personas que han tenido menos acceso que yo, o menos privilegios que yo, o menos derechos garantizados que yo, son las que tienen que hablar más y a lo mejor al principio les va a costar mucho trabajo y tenemos que ser muy pacientes y tenemos que brindarles esta seguridad de esta construcción de nuestros espacios colectivos que también sean seguros para todas las personas que seguramente han vivido muchísimas violencias y saber que ese espacio es uno en donde no las van a vivir. Puede parecer una cuestión quizá romántica, quizá sencilla, pero lo comunitario no es sencillo, pero sí muy satisfactorio y sí creo que es por allá. O sea, me parece que ir trabajando en conjunto es lo que invito, ¿no? Desde jóvenes, tan jóvenes como se pueda, para poder ir estando, escuchando nuestras voces y también fortaleciendo otras que no se han escuchado. Invitaría mucho a poder estar teniendo estos diálogos éticos, a poder informarse, como ya comentaba José Manuel, a podernos involucrar, a mantener estos espacios de seguridad y de esperanza para poder ir incrementando estas voces. Es cuanto. Muchas gracias, maestra María Cristina. Seguidamente le cedería el espacio al maestro José Manuel para los mismos efectos de que nos comparta su conclusión y con el mensaje dirigido a las juventudes LGBTQ+, con interés en participar en la política. Bien, me uno al comentario puntual de Cristina. Eh, es importante la participación. O sea, el ciudadano que se queja, el ciudadano que está desde casa solamente eh, desdeñando lo que se está haciendo, para mí no tiene valor su aportación, ¿no? Si bien habremos de opinar, pero habremos de pasar a la acción, de pasar a la incidencia. Pero también me parece importante
señalar sobre todo a quienes forman o formamos parte de la comunidad o de diversos grupos de atención prioritaria, creo que el primer elemento es el respeto de la identidad. Me parece importante que cada una de las personas aprenda a sentirse digno, a sentirse persona y como persona respetarse a sí mismo. No buscar el estereotipo en el cual todos y todas tendríamos que tener los mismos comportamientos, tendríamos que tener las mismas ideologías, porque incluso el respeto de la identidad daría paso al respeto de la diversidad, ¿no? Y ojo, el respeto de la diversidad también implica que haya personas que no estén a favor, que estén en contra de muchas prácticas hoy liberales. Pero yo lo he dicho, yo no intento convencerte. Si a ti no te gustan las personas gays, no te cases con una persona gay, ¿no? Pero respeta que otra persona con identidad propia quiera hacerlo. Entonces, me parece importante esta reflexión, ¿no? Yo diría a todas las juventudes que quieren incidir y que forman parte de la comunidad o que no forman parte de la comunidad, pero que quieren incidir, primero, reconozcan su identidad, ¿no? Segundo, respetemos la diversidad. Y entonces, establezcamos acciones, pero acciones concretas. Si bien yo soy un joven estudiante, ¿qué puedo hacer? Bueno, pues a lo mejor en tu salón de clases, a lo mejor en tu universidad, podrías convocar a la creación de un comité, a la creación de espacios donde se hable de diversidad, donde se propicien debates que permitan conocer las diferentes perspectivas, las diferentes ideologías. A lo mejor si tú eres un funcionario público y dices, yo ya estuve en la charla y a mí estos que no me molesten, ya pasó su mes, quiten las banderas y lo que sigue, pues invitaría a que no solo sean pláticas que se realicen cada junio, sino que pasemos a conversatorios, a establecer protocolos, a establecer la visita de personas que forman parte de los diversos grupos de atención prioritaria para que de viva voz nos permitan conocer cuáles son sus experiencias, cuáles son las dificultades a las que se enfrentan. Porque si bien aquí estamos hablando, lo mencioné al principio, hablo desde mi privilegio, pero cuando tú conversas con a lo mejor personas de la comunidad trans, y preguntas sobre inclusión laboral, te das cuenta que no tienen oportunidades para obtener un trabajo, porque en los espacios no hay siquiera condiciones para ir al baño o no tenemos esta concientización y este conocimiento de que las personas tienen derecho a ser nombrados como ellos elijan, ¿no? Entonces, creo que las juventudes y todos, todas, todos los que estemos escuchando, podemos hacer acciones en el inmediato, pero sí creo que si las hacemos de manera aislada, no siempre repercuten. Por eso invitaría, como decía Cristina, a trabajar en comunidad, a tomar los espacios, a incidir, a interpelar. Porque finalmente, diría lo que mencionó hace mucho tiempo Montesquieu, una injusticia hecha al individuo es una amenaza hecha a toda la sociedad. Entonces nosotros, todos los ciudadanos, toda la ciudadanía, tenemos la responsabilidad de construir un mundo mejor. Mi opinión, a partir del reconocimiento de la identidad y el respeto de la diversidad. Muchas gracias, maestro José Manuel. Agradezco profundamente a quienes integraron esta mesa panel, al maestro José Manuel, a la maestra María Cristina Montejo, y en nombre de este tribunal quiero expresar mi más sincero agradecimiento a cada uno de ustedes. Sus aportaciones desde una perspectiva personal, el conocimiento técnico y la reflexión crítica han nutrido profundamente este espacio de diálogo. Ha sido un verdadero ejercicio de coparticipación donde las distintas voces que aquí convergieron nos recordaron que la inclusión no es solamente una meta abstracta, sino que Ay. no solo nos inspiran, también nos dejan una agenda pendiente que interpela directamente a nuestras instituciones y nos obliga a revisar desde el ámbito de nuestras propias competencias que podemos
y debemos hacer para garantizar una participación política más incluyente en el estado de Quintana Roo. Quiero también reconocer con especial entusiasmo la presencia de las juventudes que nos acompañaron el día de hoy. Su interés, su escucha activa y su cercanía con estos temas nos alientan a seguir promoviendo espacios donde se dialoguen nuevas perspectivas, se visibilicen las luchas vigentes y se construyan, propuestas innovadoras para una política verdaderamente plural. Este cierre no marca un final, sino una invitación a continuar la conversación, a seguir cuestionando y a seguir caminando hacia una democracia que abrace plenamente la diversidad. Les agradezco nuevamente su participación y compromiso con estos temas que son fundamentales para la vida pública de nuestro estado. Muchas gracias a todas y todos. Muy buenas tardes. Gracias, magistrada. A continuación, procederemos a la entrega de reconocimientos. El Tribunal Electoral de Quintana Roo, a través de la Defensoría Pública Electoral, en conjunto con el Centro de Capacitación e Investigación Electoral, otorga el presente reconocimiento a quienes fungieron como panelistas: maestra María Cristina Montejo Briceño, maestro José Manuel Jiménez García, por su participación como panelistas en la mesa panel virtual denominada Interseccionalidad, Discriminación y Representación hacia una participación política LGBTIQ+ con justicia. Signando el doctor Sergio Avilés de Menegui, magistrado presidente en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, a los 30 días del mes de junio del año 2025. Asimismo, se extiende un cálido agradecimiento a las magistradas electorales Claudia Ávila y Talía Hernández por el fortalecimiento de los objetivos de esta actividad. Muchísimas gracias, magistradas. De esta manera, vamos a dar por concluida nuestra actividad. No sin antes agradecerles su asistencia. También agradecemos al Centro de Capacitación Electoral por el apoyo para la emisión de las constancias. Si alguna persona aún no se ha registrado, le invitamos a darle clic al link que se encuentra en el chat para tomar registro. Vamos a dar unos minutos para que puedan concluir sus registros de asistencia. Muchísimas gracias por su asistencia y por su escucha activa. Hasta luego, muy buenas tardes a todas, todos y todas, y desde luego mi reconocimiento total a los panelistas, a la maestra María Cristina Montejo Briceño, el maestro José Manuel Jiménez García y pues la excelente moderación de la magistrada Claudia Ávila. Muchas gracias. Bonita tarde.